los grandes reformadores, es decir, aquellas personas que tomaron este producto que ya del 1700 en adelante nos llega listo, esta baraja de Paul Mortreau que nos llega. ¿Qué pasa con estos grandes iniciados, estos magos, estos brujos, estos estudiosos que lo toman y lo modifican, lo reforman y le introducen elementos y crean sus propias barajas con esta baraja que nos llegó ya simplificada, que es la que le mostraba esta última baraja, que es del diseño de Paul Mortreau, ¿verdad? Entonces, esa baraja, que se llama la baraja de Grimont, que es la del 1700, que es la última plancha que llega con ya ordenado el tarot, ya todas las anteriores están perdidas, solo nos queda esto, pero vienen los reformadores y lo transforman. Es decir, Paul Mortreau en 1930 lo pinta con estos colores, le modifica el trazo, le hace algunas pequeñas modificaciones mínimas, pero ya queda establecida desde 1700 como la que sobrevivió. Pero los reformadores la toman como base y diseñan sus propios mazos. Entonces, no confundir los mazos antiguos, pintados a mano, extintos, los que quedan algunos por ahí como pieza de museo, los que se van modificando con el que sobrevive, que es la baraja de Grimont, con la que se hace la plantilla, no queda ninguno más atrás, más que anecdóticos, como piezas aisladas, y a partir de ese, los reformadores lo toman y pintan sus propios tarots. ¿Okay? Son conceptos distintos. Uno es todos los que competían por ver cuál iba a ser la baraja definitiva, y luego, una vez ya teniendo baraja definitiva, lamentablemente por la Inquisición, por la destrucción, etc., el que llega, luego lo toman los reformadores y vuelven a crear sus propias barajas. Pero ya con un mensaje iniciático cohesionado. Este diseño de Grimont del 1700 tiene el mensaje iniciático cohesionado con el viaje del loco, ya está clarito. Ahora, ¿qué hacen estos reformadores? Le meten mano. El gran primer reformador, Antoine Kurt de Gebelin, perdónenme la eh, pronunciación. Bueno, él nace en 1719 en la ciudad de Ginebra, y lo importante de él es que él es un lingüista. Además de ser un esotérico que estudió la mitología y las religiones, es un gran lingüista al punto, al nivel de llegar a trabajar con la piedra Rosetta y a traducir jeroglifos egipcios. Él escribe un libro, uno de los tantos libros que escribe, es el juego del tarot, y formula una hipótesis que se le ocurre a él, y dice que el tarot viene de Egipto, de un libro jeroglífico que se llama el libro de Tot, y que fueron los gitanos de origen egipcio, quienes lo metieron en Europa. Esa es su hipótesis. Y dice que el uso es un uso adivinatorio. Porque hasta entonces era un uso, ojo, hasta el 1700 era un uso pedagógico y lúdico. Y Kurt de Gebelin, asociándolo con los oráculos egipcios, dice que es adivinatorio. En sus hipótesis dice que Taro es una palabra egipcia que define el camino real de la vida. Y que el tarot, como está organizado en heptadas, porque antiguamente se organizaba en heptadas, así, heptadas quiere decir grupo de 7, ¿no? Primera heptada, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Como está organizado en heptadas, y para los egipcios el número sagrado era el número 7, y los arcanos mayores son 3 veces 7, es egipcio. Y le dicen, ¿pero qué pasa con el loco? Ah, no, el loco no tiene número, entonces no se considera en la numerología. Y ahí, medio raro. Pero bueno, es como
resuelve que no son 21, sino que son 22, y lo acomoda a su visión. Senta precedente y llegan más iniciados. El segundo es Jean-Baptiste Alliot, que cambia su nombre a Etelia. Él nació en 1783, fue un ocultista parisino. Bueno, anecdótico que invierte su nombre, Etelia Alliot, lo invierte especularmente, eh, para tener su propio nombre iniciático. Él creció en un ambiente esotérico y él explicaba en su libro, el libro se llamaba Una manera de entretenerse con un mazo de cartas, explica cómo con una baraja de piquet, es decir, con estas barajas de arcanos menores, inglesas, la baraja inglesa, la que tiene tréboles, picas, que serían las espadas, los tréboles son los bastos, diamantes, los oros y corazón de las copas, esta baraja con la que se juega el póker, explica cómo usar esa baraja de piquet, un mazo corriente, para uso adivinatorio. Y Jean-Baptiste Etelia, siguiendo también un poco la línea de Kurt de Gebelin, que dice que es una creación adivinatoria egipcia, dice que el tarot es para un uso oracular. Y lo populariza. Él mete el tarot a través de la baraja de Piquet, que serían los arcanos menores, al pueblo como instrumento de cartomancia. Y se vuelve famoso. De hecho, podríamos decir que Telia, de hecho, es el primer, no lo podríamos decir, es el primer tarotista profesional de la historia. Él sienta las bases de la cartomancia en su libro. Y publica entre 1783 y 1787 5 cuadernillos con el título Cómo divertirse uno mismo con la baraja de cartas llamada Tarot. Y crea el primer libro normativo, porque Kurt de Gebelin no crea un libro normativo, solo él dice descubrir su uso adivinatorio, y él crea un libro normativo, Etelia, para seguir paso a paso cómo hacer la lectura. También publica el curso teórico y práctico del libro de Thoth, siguiendo la enseñanza de Gebelin, y hace reformulación de los arcanos mayores y menores. Crea su propia baraja e introduce asociaciones de los 4 elementos a los 4 palos, que ya existía de antes, era el mensaje oculto que ya traían los naipes, pero lo adjudica con la astrología. Y crea esta baraja propia que les traigo aquí. Se me vino a duplicar. Bueno, otro gran mago reformador, Eliphas Levi, que se llamaba Alphonse Louis Constant. Nació en el 1810, el 8 de febrero, en París. Aquí le traje un poco más extensa su biografía porque es una persona muy interesante. Le recomiendo sus libros, Dogma y Ritual de la Alta Magia, sobre todo. Pero bueno, él viene de una familia humilde y logra realizar sus primeros estudios en una escuela parroquial para niños pobres. Y en 1825 ingresa a un seminario donde es ordenado diácono. Pero antes de ser ordenado sacerdote, abandona su formación porque se enamora de una de sus jóvenes alumnas de catequesis, que había sido encomendada por su propia madre para que le diera clases particulares. Tiene un breve romance con esta chica, y ella lo abandona, y su madre, la madre de Alphonse, decepcionada por el comportamiento de su hijo, que iba a ser un sacerdote, y terminó metiéndose con la estudiante que ella misma le trajo, dice en la historia que ella se suicida con un gas de estufa de carbón. Bueno, esto no lo desanima en su camino religioso, al contrario, lo fortalece, y se forma como sacerdote
y es sacerdote, pero lo excomulgan. ¿Por qué lo excomulgan? Porque él escribe una Biblia paralela que le llama la Biblia de la Libertad y crea un escándalo gigante. Es enjuiciado, no solamente excomulgado, sino que es enjuiciado y lo meten 8 meses preso y le cobran 300 francos de multa, que en aquel momento habrá sido una fortuna. Pero como él era un gran artista, cuando sale de la cárcel, es contratado por distintos párrocos para que pinte murales de iglesias, en las iglesias. Sigue estudiando y se mete en periodismo. Se mete en periodismo, periodismo con ideas de izquierda, con ideas de comunistas, y por lo cual también termina varias veces preso por sus panfletos y por sus artículos. En 1851 se vuelca nuevamente a su interés por la escritura religiosa y se vuelca directamente a la cábala. Él inicia la redacción de Dogma y Ritual de la Alta Magia, y ahí es donde cambia su nombre y se llama Eliphas Levi. Bueno, recién ahí comienza su camino de mago. Él empieza a poner sus ideas en contraposición a las que había traído Etelia, pero ¿qué es lo que hace importante él? Él, estudiando la cábala, asocia al tarot las 22 letras hebreas a cada arcano. Y dice que el tarot no es de origen egipcio, sino que es de origen hebreo. Planta su propia teoría. Y formula una estructura en su magia, en su dogma y en sus rituales en base al tarot y la cábala, y es el primero que asocia el tarot con la cábala. Hace algo muy interesante, que es que da vuelta al colgado y le devuelve la posición que en muchos mazos todavía no había sido popularizada, que era que el colgado estaba realmente colgado. Todavía había muchos mazos de los que quedaban de vestigios de pintados a mano, donde algunos ocultistas ponían el colgado parado. ¿Qué más cambia? Le pone también algunas referencias egipcias al carro y transforma al diablo en Baphomet, que es esta forma de macho cabrío, ¿sí? Que es uno de los dioses que representan el ocultismo, pero también representan los sacrificios humanos, etc. Entonces, lo relaciona negativamente al arcano con Baphomet. Luego llega este señor, que se llama Samuel Liddell Matters, y que cambia su nombre a MacGregor, que es un ocultista, un mago, y una persona muy influyente de la alta sociedad. Y con William Goodman y Wayne Scott forman la Sociedad Rosacruciana Anglica, que luego se transformó en la Orden Hermética de la Alba Dorada, o mucho más conocido como la Golden Dawn, que fue muy famosa, que fue de la élite de los años 1800 y 1900. Este señor estaba convencido de que el tarot tenía una importancia esotérica vital en el desarrollo iniciático, y publica un libro, El tarot, su significado oculto. ¿Y qué hace él? Que algo que a muchos estudiantes de tarot les confunde. Se le ocurre que tiene que invertir la posición de la justicia con la fuerza, y pone a la fuerza, que es el arcano 11, en el puesto 8, y la justicia, que es el arcano 8, en el puesto 11. Se le ocurre, se le canta y lo hace. Y tiene su propia razón. Dice que uno no podía hacer un cambio como el que propone la justicia, sacar lo que está de más,
poner lo que falta, si antes no dominaba sus pasiones. Se le ocurre esa idea y no tiene ningún reparo en modificar la baraja. También deja al loco delante del mago y también lo consideran número 0. Ahora, empiezan a hacer estas relaciones astrológicas caprichosas muchas veces, donde quieren hacer encajar todos los modelos en uno solo, y dicen que está bien porque la fuerza es Leo, la asocian con el signo Leo, y la justicia es Libra. Y Leo está antes que Libra. Y con eso es suficiente razón para decir que hay que invertir la posición y que todos los iniciados desde el año 1200 en adelante estaban equivocados. Luego llega este señor que se llama Papus. Su nombre iniciático es Papus, su nombre es Gerard Anaclet Vincent Encausse. Papus significa el médico de la hora primera. Y también es un estudioso de la cábala, de la magia, de la alquimia. Estudió mucho a Eliphas Levi. Estudió en la Sociedad Teosófica con Madame Blavatsky, pero se peleó con ella, no le gustaba su línea, se abrió. Creó su propio grupo, la Orden Cabalística de la Rosa Cruz. Y si bien era médico, y era un médico renombrado, escogió dedicarse profundamente al estudio esotérico. También perteneció a la Golden Dawn, etc. Pero él crea un tarot muy interesante, lindo, pictóricamente, parece casi como un tarot pintado por Andy Warhol, que es el tarot de los bohemios. Y también desarrolla las bases de la cábala, introduce la cábala, las letras dentro del mazo, y profundiza en esa asociación que crea intuitivamente Eliphas Levi. Luego llega en 1909 el señor Arthur Edward White, otro ocultista, traductor también de Eliphas Levi, que fue el co-creador del mazo Rider-Waite. Muy conocido, muy famoso. Vivió en un ambiente culto, un ambiente católico, y él era adepto al espiritismo, cosa que estaba de moda en la Belle Époque, en los años antes de la Primera Guerra Mundial, y también en los años de posguerra. Y él estudia, profundiza en el hermetismo, en la alquimia, pertenece a la Golden Dawn, y co-crea con esta chica que vemos ahí, que se llama Pamela Coleman Smith, junto con la editorial Rider Company, crean este producto que se llama el tarot Rider-Waite. Mantiene la tradición de poner al loco como el 0, pero lo pone mirando hacia el pasado, lo cual es extraño, porque invierte su sentido iniciático de ser el iniciador, y mantiene esta inversión caprichosa de poner a la fuerza en el 8 y a la justicia en el 11, y hasta se le ocurre quitarle un personaje a la carta del enamorado, el personaje clave, que dice todo sobre el arcano 6, se lo quita porque quería que encajara con Géminis. Y él dice, no, en Géminis hay 2. Entonces, como quiero que encaje en Géminis el enamorado, le voy a sacar un personaje. Entonces, sin ningún reparo, mutila el arcano. ¿Y qué es lo que lo hace muy popular? Bueno, es que le da como transforma cada arcano menor en un arcano mayor. Es decir, le da una interpretación caprichosa y personal a cada arcano menor y lo transforma en un arcano mayor dándote una explicación. Lo cual, y entre cual hasta yo me siento incluido, ofendió
a muchos ocultistas, porque según ellos hacía demasiado obvio el significado de las cartas y hacía imposible el acceso a un sentido más profundo. Desde mi punto de vista, no hace obvio el significado de las cartas, sino que impone una interpretación, creando una flojera mental en quien lee la carta, porque no tiene que interpretar el arcano menor, que es un enigma, es una sugerencia que tú tienes que encontrar. Eh, Te lo entrega así masticado, a su pinta, a su gusto, y desde mi punto de vista deforma profundamente el tarot, pero se vuelve ultra hiper masivo al hacer esto. Él no populariza mucho ese tarot, es su hija. Una vez fallecido su padre, disponiendo de la herencia, que encuentra la baraja y la vende. No me acuerdo de la compañía que se llama, una compañía de Estados Unidos, y esa compañía de Estados Unidos compra los derechos de autor de White y lo difunde. Y lo difunde a tal nivel que se han vendido hasta el día de hoy más de 100 millones de copias en 20 países. 100 millones de copias. Los derechos de autor expiraron en 2021. Ya es patrimonio de la humanidad. Pero bueno, ese es el problema, ¿no? El problema es cómo están dispuestos los arcanos menores con esa baraja. Pero claro, se hizo popular porque hace fácil la lectura. Llega este señor Foster Case. Y este señor es importante. ¿Por qué? Porque él, esoterista también, crea un método, un tarot propio, que tiene muchos elementos del Rider White, que le llama el tarot Bota. Es constructores del Aditum, Builders of the Aditums. Esa es la sigla. Pero él es el primero que introduce o rescata quizás, no el propósito adivinatorio o consultivo que ya Etelia difundió, sino que dice y rescata lo que su origen era, que era un instrumento educativo. Entonces su finalidad es, y él rescata en su libro, que es trabajar con el tarot a través de su simbología para profundizar en los verdaderos significados de los arcanos. Y por medio de distintos ejercicios de cartas, transformar la personalidad del iniciado. Bravo. Acá comienza la nueva escuela. Entonces él dice que no se trata de un adoctrinamiento teórico, sino que es un trabajo práctico, un trabajo psicológico. Tanto es así que él hace su propio mazo en blanco y negro, para que las personas lo pintaran y fueran integrando uno a uno los arcanos mediante el trabajo involucrado con el simbolismo y el color. También sostiene la teoría de que el tarot fue creado para encriptar el conocimiento iniciático y trascender las barreras idiomáticas. Yo le agrego también persecutorias. Bien, por eso les digo que aquí comienza la nueva escuela, porque este señor ya rescata el tarot como un instrumento de crecimiento personal y no este peligrosa profesión de la cartomancia, que es la que populariza Etelia. Este otro caballero, Oswald Wirth, también hace un aporte al tarot, también estudia a Eliphas Levi, estudia a sus predecesores, y él lo que hace es crear su propia baraja y reforzar la idea de que el tarot no es de origen egipcio. Él hace una investigación, es el primero que escribe en sus libros y desmiente a Antoine Coeur de Gebelin sobre
el origen adivinatorio y egipcio del tarot. Y crea su propio mazo, muy pulcro, muy bonito, y profundiza, al igual que Papus y Eliphas Levi, en el significado cabalístico del tarot. Bueno, aquí llega el mago negro, hay que mencionarlo porque fue muy famoso, que es Aleister Crowley. Algunos lo habrán escuchado, me imagino. Y bueno, él tenía su padre era un empresario acaudalado de la cervecería y muy puritano. Él fue criado en un colegio católico y sus padres veían el sexo como algo, como el peor pecado capital. Y desde joven Aleister mostraba formas y actitudes de rebeldía con estas creencias. En su seminario, él fue abusado, dicen las historias, abusado o participaba de abusos sexuales. Su madre lo llegó a llamar la bestia. Y fue que tan así que se la creyó que él creía que era el anticristo. Él decía que era un gran portador de la fuerza oscura. Cuando el padre de Aleister muere cuando él tiene 11 años de edad, y él se vuelca, él hereda la herencia a los 21 años y se vuelca de lleno al ocultismo, cambiando su nombre para no tener el mismo nombre que su padre. Participó de la Golden Dawn, la sociedad de élite, pero no lo quisieron. Le decían que era una persona loca, indescriptible, porque no aceptaban su profunda inclinación por la magia negra. Al final se peleó con el jefe, Matters McGregor, y lo echaron. Se casó y se fue a se mudó a una casa a orillas del lago Ness, y ahí se dedicó a formar gente y trabajar con gente donde invocaban demonios, hacían misas negras, orgías sexuales. Tuvo un hijo, el hijo murió en extrañas, misteriosas circunstancias, no se sabe muy bien qué pasó, cuando era muy chiquitito, y comenzó a experimentar con rituales sexuales y se puso también en boga en la élite eh, con sus rituales y con sus prácticas. Pasó un tiempo en la propaganda antibritánica, pro-Hitler, luego se fue a vivir a una abadía donde funda su propia escuela que se llama Telema, y la prensa lo acusa de organizar orgías sexuales y misas negras, satánicas, etcétera, con sacrificios de animales y de personas. Pero nunca lo metieron preso. Inclusive hubo un desastre que lo volvió famoso, que uno de los miembros de la abadía, un joven de la élite también, un graduado de Oxford, que se llamaba Raúl Loveday, murió de enteritis en la abadía después de un ritual, y su esposa lo acusó, la esposa de Raúl, lo acusó a Crowley de haberlo envenenado con sangre de gato, haciéndolo beber sangre de gato en una de las ceremonias. Bueno, en 1923 el gobierno italiano lo expulsa de Italia, y esa expulsión lo hace famoso. No niega las acusaciones y adquiere fama. Gozando de su fama y de sus seguidores, él diseña un tarot, que se llama el tarot de Thoth, que lo manda a pintar por una artista plástica, se llama Lady Freda Harris, de acuerdo con sus indicaciones, y en 1942 se publica. ¿Qué dice el escritor Emilio Salas, investigador de los mazos? Dice que tanto el tarot de MacGregor, que fue el primero que invirtió los arcanos justicia fuerza, como el de Crowley, no poseen más valor que el puramente anecdótico por la poderosa personalidad y megalomanía de sus inspiradores. Además,
Crowley le cambia el nombre a los arcanos, a la justicia le pone compensación, a la rueda de la fortuna le pone fortuna, a la fuerza la llama lujuria. Ahí, hablándole a sus padres quizás. A la templanza le pone arte, se le ocurre. Al juicio le pone eón, se le ocurre. Y al mundo le pone universo. Bueno, Aleister Crowley muere adicto a la heroína a los 72 años. Ahí está su tarot. Bastante psicotrópico. Quién sabe si consumía adrenocromo, no sabemos. Puede ser que ya nos estaban dejando ver estos rituales de la élite, puede ser. Pero ahí tiene su mazo y, por supuesto, no lo recomiendo. Bueno, y después llega Robert Wang. Robert Wang es importante porque él introduce un concepto arquetípico junguiano en el tarot. Y toma una cita de Jung. Jung nunca escribió un libro de tarot, ¿sí? Sus discípulos mencionaron las enseñanzas de Jung respecto al tarot y ellos escribieron libros. Y Jung en una conferencia dice lo siguiente. Dice así, textual. Estas cartas en realidad son el origen de nuestro conjunto. Perdón, acá hay un error de redacción. Estas cartas son en realidad, acá hay un error de traducción que lo habré escrito mal yo, pero básicamente dice simbolizan los opuestos. La división de tréboles, espadas o picas, diamantes y corazones pertenecen al simbolismo de individuación. Son imágenes psicológicas, son símbolos con los que uno juega, de la misma forma que el inconsciente al parecer juega con el contenido de estos símbolos. Es lo que yo les digo, tú planteas la cancha, la regla de juego, el inconsciente ahí dentro juega. El inconsciente juega con el contenido que se le presenta. Dice, también son una especie de ideas arquetípicas de una naturaleza diferenciada que se mezclan con los constituyentes ordinarios del flujo del inconsciente. ¡Wow! Y de esta forma es aplicable como un método intuitivo con la intención de entender el flujo de la vida. En este sentido son análogas al I Ching, el método de adivinación china que permite por lo menos una lectura de la condición presente. Dice también Jung, en realidad el hombre siempre siente la necesidad de encontrar acceso a través del inconsciente al significado de su condición actual, porque existe una correspondencia, una similitud entre la condición que prevalece y la condición del inconsciente colectivo. Bueno, muy interesante porque fue Robert Wang quien introduce en el tarot entonces esta noción junguiana y él crea un tarot junguiano y crea un libro donde explica el tarot de Jung y sus imágenes arquetípicas. Básicamente introduce la noción de que son parte del proceso de individuación y crea el concepto del viaje del loco. Bueno, y aquí está el tarot junguiano. A mi gusto, muy naif. Sí, muy, no sé, al diablo le ponen pantalones, cuando en realidad lo que te está mostrando son los genitales, ¿no? Y le quitan su hermafroditismo, que es otra de sus cualidades. Sigue manteniendo esta inversión 8-11 caprichosa de los tiempos de MacGregor. El mazo no me gusta, pero la introducción del contenido arquetípico desde la visión junguiana, del viaje del loco, de elementos de nuestra psique, eso es parte de la nueva escuela, entonces es muy importante. Me quedo con el de Marsella. Y bueno, y acá llega el amigo Jodo, ya como el último gran reformador del tarot hasta ahora. Y vamos a hablar un poquito sobre
Lo enseña la Vía del Tarot, si quieres se la leen, les recomiendo mucho, pero aquí les puse algunas, algunas cositas importantes, ¿no? El tarot estudia, o sea, Jodorowsky estudia el tarot por más de 40 años, y en el 93 se encuentra en París con Philippe Camoin, descendiente directo de la familia Camoin, último impresor marsellés del tarot de Marsella. El origen de la fábrica Camoin remonta a 1760, fecha en que fue creada por el mismísimo Nicolas Convert, que es el que graba este tarot que les mostré, eh, el mismo diseño de Grimond, ¿okay? El que les mostré que nos llegó a nuestros tiempos. El tarot de Marsella, Nicolas Convert, fue reeditado en 1965 por la Casa Camoin, famosa creadora de juegos de cartas, juegos de ajedrez en el mundo. Bueno, ¿qué le pasa a Philippe Camoin? Philippe Camoin entra en una depresión profunda por la muerte de su padre, por una estafa, por una pérdida de muchas fábricas, etc. Y se dedica a mirar televisión 24 horas al día, encerrado en su habitación durante 2 años, deprimido. Y decía que la televisión le daba mensajes. Y en uno de esos mensajes, como la usaba como oráculo, él hace una pregunta, prende la televisión y aparece Jodorowsky hablando del tarot. Y él dice, yo tengo que hablar con Jodorowsky. Y busca a Jodorowsky, le envía una carta. Y Jodorowsky en parte toma esto como un desafío sobre desarrollo personal y también como un acto psicomágico para Philippe Camoin, porque restaurando el tarot, él iba a estar logrando restaurar el nombre de su padre y la empresa que se estaba yendo a pique iba a poder resurgir. Entonces se embarcan juntos en la restauración del tarot de Marsella. Entonces recopilan los datos concernientes a su historia, a su fabricación, a su tradición, los ayuda muchísimo la mamá de Camoin, que como buena lobista tenía acceso a todos los museos de Francia, en donde había mazos pintados a mano, perdidos, que habían podido sobrevivir a la Inquisición. Entonces, ellos también, por estar en la fábrica Camoin y por la madre Camoin tener buenos contactos en ese estrato social, les dio acceso a las planchas de impresión que también estaban en los museos, encontraron planchas originales, entonces se les ocurre restaurar el tarot de Marsella lo más original posible, lo más cercano al último modelo pintado a mano del 1700 con el diseño de Grimond. Jodorowsky decía que la opinión de Jodorowsky decía que la dificultad más grande de esta tarea era el hecho de que el tarot tenía un intrincamiento, una intrincación simbólica. Todos los arcanos estaban intrincados a través de los símbolos, ligados entre sí por este invisible viaje del loco que iba uniendo los símbolos. Entonces, modificar mucho un trazo desvirtuaba la obra en su totalidad. Entonces, se tenía que tener muy en claro la visión global de la obra y cómo ir restaurando los símbolos porque los iba a afectar a todos. Bueno, Jodorowsky cuenta en la Vía del Tarot que en el siglo lo mismo les conté antes, en el siglo XVII, en el 1600, había muchos impresores de tarot de Marsella, y en el 1800 simplemente los copian. O sea, perdón, en el 1700 los copian, en el 1600 estaban los impresores y en el 1700 copian las copias. Entonces son copias de copias de copias de copias. El tarot de Nicolas Convert, de 1760, dice que contiene errores, porque ya es una copia de otra copia hecha artesanalmente, de otro hecho artesanalmente, de uno que fue hecho a mano. Entonces dice que todos los juegos del 1600, ¿dónde están? Bueno, eliminados por la utilización como cartas de presentación y por la persecución del rey de Francia de ese tiempo. Entonces se van perdiendo la finura,
de los trazos haciendo copias de copias. Un mazo pintado a mano del 1700 era lo que ellos necesitaban como eslabón perdido para compararlo con las copias de Nicolás Convert. Eso es lo que ellos estaban buscando. Y decía que sobre todo tenían que recuperar el color perdido. Porque los mazos pintados para un rey tenían colores que no se conseguían tan fácilmente y que las imprentas no podían reproducir. El hecho de que tenga solo 4 colores, el tarot de Convert era por una cosa de imprenta. Que después se le haya dado un significado esotérico a esos 4 colores es dar un significado psicológico a algo que no fue iniciático, que fue simplemente un cambio producido para poder hacer una producción en masa. Entonces los verdaderos colores, los que tenían la información importante, iniciática, encriptada en el color, eso es lo que ellos querían recuperar, además de los símbolos perdidos. Bueno, sucede una sincronicidad. Sucede que que Jodorowsky recuerda que cuando vivía allá por los años 60 en México, en un viejo anticuario, le habían ofrecido un mazo francés, pintado a mano, que él despreció, porque en ese momento, ¿con qué trabajaba? Con el mazo de White, con el Rider White. Y él mismo confiesa que estaba hipnotizado y obnubilado con el mazo de White y no le permitió ver lo que tenía frente a sus ojos. Además que lo encontró absurdamente caro, porque el mazo valía $10.000 en los años 60. Y en este proceso de buscar el eslabón perdido, cuando encuentra que las planchas más antiguas eran copias de otras planchas, entonces que estaba deformado, que se necesitaba un tarot pintado a mano del 1700 para poder llegar a recuperar los símbolos perdidos y los colores reales, en esa casi tentativa de abandonar la búsqueda, él recuerda esto que se le había olvidado, que a 50 metros de su casa, donde vivía en los años 60, estaba ese mazo. Entonces, en los años 90, viaja a México junto a Philippe Camoin. Van a buscar el anticuario, ya no existe, encuentran al hijo. Le cuentan la historia, le explican lo que están haciendo, lo convencen y los lleva al sótano de la casa. Miren la sincronicidad. Y dice que después de horas de angustiosa búsqueda entre los objetos guardados que el hijo tenía de su padre, del anticuario, que nunca vendió, encuentran el mazo en el fondo de un baúl. Un mazo del 1700, previo a las planchas del diseño de Grimond de Nicolás Convert. Previo a eso, pintado a mano, una reliquia. Dice que lo compran a un precio razonable. No sabemos cuánto le habrá salido, pero se lo compran. Y con ese eslabón hacen la restauración. Mediante superposición en computadora escaneada de las planchas más antiguas, junto con este diseño hecho a mano. Pero lo más interesante es que ellos rescatan ahí los colores. Porque si era un tarot armado en su estructura integral, pintado a mano, había sido hecho por un iniciado, o por lo menos el iniciado le había pedido a un artista que lo pintara con los colores, que en ese momento era prácticamente una transmisión oral, porque era hecho a mano. Era de transmisión oculta, era de todavía quedaba un poco de inquisición, todavía estábamos en la época en que el rey los mandaba a eliminar. Si eso sobrevivió a riesgo de la vida, era porque
sin duda era un iniciado quien lo confeccionó. Y así se recupera, así se restaura este tarot que ahora llega a nuestras manos y que, oh casualidad, tenía la misma estructura que estudiamos hoy. Tenía la fuerza en el lugar 11, tenía a la justicia en el lugar 8, tal como lo estamos estudiando hoy, tenía el colgado dado vuelta. No tenía las letras de la cábala. No había ningún carro en el sol, había 2 personajes, etc. Es lo que estamos estudiando hoy. Entonces, Jodorowsky cuenta, por ejemplo, ¿no? que él tuvo que renunciar a un montón de cosas que con el tarot de Nicolás Conver, que fue restaurado mediante este mazo antiguo, él utilizaba para decir las cosas que le gustaba decir, como por ejemplo en los dados del mago. ¿Sí? En los dados del mago sumaban 15 en el tarot de Nicolás Conver. Entonces, él decía que ese 15 era el arcano del diablo. Pero en su dorso, la suma era 26. Por lo tanto, decía que el diablo era una cara de Dios, una fachada de Dios. O que el emperador tenía sus zapatos blancos. Quiere decir que su poder era caminado con pureza y altura. Cuando en realidad, al restaurarlo, ve que los zapatos del emperador son rojos. Y el rojo es profunda actividad. Es decir, que el emperador era mucho, mucho más terrenal de lo que en su tarot anterior él le gustaba ver, que era un soberano puro. Él lo cuenta como para decir, tuvo que renunciar a muchas cosas que le encantaba ver en el tarot al restaurarlo. Pero a medida que lo iba haciendo, se iba marchitando el tarot de Paul Mortrot, del diseño de Nicolás Conver, se iba marchitando, hasta que un día ya no lo sentía más como propio y empezó a utilizar el restaurado que estamos estudiando nosotros. Y ese mismo día, que entierra bajo su árbol de tilo el tarot de Nicolás Conver, planta encima un rosal. Él dice, en sus palabras, dice, con el dolor de que un hijo entierra a su madre. Esa misma noche se va a leer el tarot con el tarot restaurado, por primera vez en el Café de París. Y ese mismo día, esa misma noche, conoce a Marian Costa, que viene a leerse el tarot con él. Primero es su discípula, luego su amante, luego escriben juntos La Vía del Tarot, que ya es un compendio de todas estas reformas, sobre todo la de Paul Foster, la junguiana, Eliphas Levi, y que nos traen hasta hoy esta nueva escuela del tarot, esta nueva forma de trabajarlo. Y él le agrega, por supuesto, la psicomagia. ¿Por qué? Porque él decía que no era suficiente una lectura de toma de conciencia, que el tarot no era un instrumento para adivinar el futuro, descarta la cartomancia, era un instrumento, como Paul Foster lo enseña muy bien, de autoconocimiento, pero ¿qué pasa cuando una persona no es un iniciado, si es alguien que viene a buscar ayuda, si es un consultante? Bueno, la toma de conciencia no es suficiente y no va a ser un camino iniciático como el que proponía Paul Foster, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le damos un acto simbólico para hacer. El acto simbólico le va a ayudar a llevarse el contenido de la lectura, de toma de conciencia, a una acción con su propio inconsciente, a tomar las riendas de su destino gracias a lo que el tarot muestra,
y poder hacer un cambio en su realidad. Y con toda mi humildad, yo le agrego a eso, en esta nueva escuela del tarot, los protocolos de programación neurolingüística y de hipnosis clásica y ericksoniana, para que la lectura del tarot no solamente sea una toma de conciencia emocional y una tarea para hacer de acto simbólico, que muchas veces, muchísimas veces el consultante no hace, por los propios bloqueos que le impiden hacerla, por los propios bloqueos que los llevan a la consulta. Yo aprovecho esa instancia, ahí mismo, ahí, cuando las papas están calientes, y ahí es donde aplico la terapia como tal, el protocolo, las preguntas, la hipnosis guiada, etcétera, para poder desbloquear. Y le agrego la constelación, es decir, mover los arcanos, cambiarlos de lugar para que se muevan dentro de la psique y que se forme una construcción simbólica con los arcanos, una liberación emocional, una toma de conciencia, un posterior acto simbólico y un ejercicio inclusive de autohipnosis para la persona. Es decir, introduzco algo más. Y eso es lo que me ha hecho cambiar mi trabajo con el tarot y mi relación con el tarot. Porque hay una, pero con toda la humildad lo digo, es mi forma de trabajar. Hay un cuento que dice Jodorowsky en su antología de cuentos iniciáticos, que un discípulo le pregunta a su maestro, le dice, ¿cuándo se me va a develar la verdad de esta enseñanza? Le pregunta el maestro. Y él le dice, cuando dejes de querer absorber de ella y le hagas un aporte. Cuando tú le entregues algo a la enseñanza. Entonces, pareciera que se nos abre el universo cuando nosotros no solamente queremos que nos den un modelo, sino que nosotros le hacemos un aporte al modelo. Y todos los grandes reformadores le han hecho un aporte. Y nosotros, desde nuestra modestia, también le hacemos un aporte para que esto siga evolucionando, porque desde un inicio ha sido una obra de arte callejera y una monumental enciclopedia simbólica. Muy bien. Hasta aquí entonces la clase número 10 de la historia del tarot. Espero que les haya sido entretenida. Traté de hacerla lo más amena posible. Y espero que ahora tengan una más amplia perspectiva de dónde viene esta maravillosa herramienta que estamos estudiando. Muy bien. Hasta la próxima.